Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el siguiente examen, selectividad de química de la Comunidad Valenciana de septiembre de 2020. Antes de hacerlo, recuerdo como siempre que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, puede encontrar en formato PDF los exámenes resueltos de este canal. Y en este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com, puede encontrar novelas y relatos que he escrito en los últimos años. Bien, pasamos a hacer el primer problema. Nos dicen que la lisina es un compuesto orgánico que le da olor al ajo. El análisis químico de la lisina muestra los siguientes porcentajes. Se sabe que su masa molar está entre 160 y 165. Hay que calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular. Bueno, lo primero que hacemos es dividir todos estos datos, todos estos porcentajes, entre las masas atómicas. De carbono 12, azufre 32, oxígeno 16, hidrógeno 1. ¿Para qué? Para saber la proporción que hay en átomos. Es decir, que por cada 3,68 átomos de carbono hay 1,23 de azufre, 0,62 de oxígeno y 6,21 de hidrógeno. Pero evidentemente no puede ser la fórmula 3,68. Los subíndices son siempre números enteros y por ello dividimos por el más pequeño, 0,62. Fijaros que al dividir todos por 0,62 se obtienen números muy cercanos a los números enteros. Y por lo tanto la fórmula del compuesto sería el C6H10S2O. Y esa es la fórmula empírica. Pero la fórmula molecular podría tener el doble de átomos de carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno, o el triple o el cuádruple, etc. Mantendríamos la misma proporción. Para eso me sirve este dato. La masa molar de la sustancia está entre 160 y 165. Entonces calculo la masa molar de esta sustancia y supongamos que me sale 80. Como tendría que ser 160, significaría que tendría que multiplicar por 2. Pero cuando lo hago me sale 162. ¿Qué significa eso? Que la fórmula empírica y la fórmula molecular son la misma. C6H10S2O. En el apartado B nos dicen que los ajos tienen aproximadamente un 0,23% en masa de alicina y con diente de ajo pesa 12 gramos. Bueno, pues podemos saber ya cuánta alicina hay en un diente de ajo. Estos 12 gramos lo multiplico por su porcentaje y divido por 100. Me da un valor de 0,0276 gramos. De esos gramos de alicina, ¿cuántos son de azufre? Bueno, pues divido por la masa molar de la alicina y multiplico por la masa que tendría de azufre un mol de dicha sustancia. Es decir, divido por lo que pesa todo y multiplico por lo que pesaría el azufre, que es 2 por 32, 64. Y me da la masa de azufre que hay en un diente de ojo, como decía antes. De ojo. Bueno, pasamos, ¿no?, a hacer el segundo. Este problema complicadillo, y ahora os diré por qué. En el laboratorio se puede obtener sulfato de sodio haciendo reaccionar hidróxido de sodio y ácido sulfúrico. Esta es la reacción sin ajustar. Y yo lo que recomiendo es que antes de pensar en el problema la ajustéis. ¡Pum! Venimos aquí, un 2 delante, otro delante y ajustada. Seguimos leyendo. Mezclamos dos disoluciones, una A y otra B. La A de hidróxido de sodio, 120 mililitros, 0,05 molar. Evidentemente, si me dan la molaridad y el volumen, es para calcular los moles. Aquí los tenemos. Y de sulfúrico lo mismo, volumen y molaridad. Y por lo tanto puedo calcular los moles. 0,006 de cada sustancia. Pero fijaros que el hidróxido de sodio tiene aquí un 2. Es decir, que se gasta el doble de hidróxido de sodio que de sulfúrico. Por lo tanto, el hidróxido de sodio es el reactivo limitante. Cuando se hayan gastado 0,006 moles de hidróxido de sodio, se habrán gastado 0,003 moles de sulfúrico. Y por lo tanto me sobran 0,003 moles de sulfúrico. Y aquí ahora viene el problema. El ácido sulfúrico es un ácido poliprótico, diprótico. Cede los dos protones, pero no los cede con la misma facilidad. El primero lo cede totalmente. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte y se disocia totalmente dando un protón y dando este ion, el ion hidrógeno sulfato. Pero el ion hidrógeno sulfato es un ácido débil y por lo tanto no cede con tanta facilidad este segundo protón. Para hacer el problema con corrección tendrían que haberme dado la constante de acidez de este ácido, del ion hidrógeno sulfato. No me lo han dado y por lo tanto puedo hacer dos suposiciones, una que creo más correcta y otra menos correcta. La que creo más correcta es suponer que este ácido no se disocia ya más y por lo tanto todos los protones son estos de aquí.
Y por ello, el número de protones será igual que el número de moles de ácido sulfúrico. Por eso he puesto aquí número de moles de hidronio 0,003. Y que este segundo ácido no se disocia nada, puesto que es un ácido débil. Es una aproximación. La otra aproximación, ¿cuál es? Que creo que es más incorrecta. Es suponer que el ácido sulfúrico cede totalmente sus dos protones. Y por lo tanto la concentración de ion hidronio sería el doble. Pero una suposición que creo que es más errónea que la primera que he dicho. De todos modos, ya digo que para evitar este problema podrían haber puesto aquí perfectamente ácido nítrico o ácido clorhídrico y no existiría ese problema. ¿Que quieren poner sulfúrico? Que me den la constante de acidez del ion hidrógeno sulfato. Bien, pues seguimos. Si el número de ion hidronio es 0,003 dividido por el volumen total, que es la suma de estos dos, 120 y 50 son 170 mililitros, 0,17 litros, obtengo la concentración y calculo el pH haciendo el logaritmo y cambiando el signo, 1,75. Bueno, pues de todo este rollo vamos a hacer el segundo apartado, que creo que es más fácil. La concentración de sulfato de sodio es la disolución final y la cantidad en gramos obtenida de este compuesto. Bueno, pues ¿cuál será la concentración de sulfato de sodio? Lo que se obtiene, que son los mismos que se han gastado de sulfúrico, serían 0,003 moles, dividido por el volumen total y me da la molaridad, igual que antes, 0,018. ¿Qué masa tendrá? Pues número de moles por la masa molar, 142, obtengo 0,426 gramos. Pasamos al tercer ejercicio. Un equilibrio químico. Recipiente de 1 litro. Nos dan facilidades. En el que se ha hecho el vacío, se introducen 0,92 gramos de tetraóxido de dinitrógeno. Hay que dividir por la masa molar para calcular el número de moles. Divido y obtengo 0,01. Y 0,23 gramos de dióxido de nitrógeno. Divido por la masa molar y obtengo 0,005 moles. Bien. Eso es lo primero que tenemos que hacer casi sin pensar en el problema. El recipiente se calienta a 100 grados, también inmediatamente 373 Kelvin, produciéndose la disociación del tetraóxido para dar NO2, de acuerdo al equilibrio, bla bla bla. Este de aquí, que es este mismo. ¿Qué hago yo? Poner los moles iniciales, 0,01 y 0,005. Moles en el que habrá en el equilibrio, 0,01 menos X, suponemos que se disocia una cantidad de X que no conocemos, y aquí aparecerán el doble. Puesto que tenemos aquí un 2, es decir, los que teníamos más el doble de los que han desaparecido. Desaparecerá X, se forman 2X. Y ahora ya este número de abajo, esta fila de abajo, necesito hacer primero unos cálculos. Hay que determinar el valor de K sub P y K sub C. ¿Qué dato es importante aquí? Dicen que cuando se alcance el equilibrio la presión total es de 0,724 atmósferas. Bueno, pues el número total de moles sería 0,01 menos X más 0,005 más 2X, que es 0,015 más X. Ese número total será igual a P por V partido RT. P lo conozco, V también, R también, T también, sale 0,0237 y eso vale 0,015 más X. Por lo tanto puedo despejar X, que es 0,0087, y ya puedo sustituir aquí y aquí. Y puedo calcular el número de moles y por lo tanto la concentración, ya que el volumen es 1 litro. Cuando sustituyo esta X por 0,0087, la concentración es 0,0013 y 0,0224. Ya puedo calcular K sub C y K sub P. K sub C, concentración de los productos, concentración de los reactivos, coeficientes estequiométricos, sustituyo, calculo y obtengo. Y K sub P ya conocéis todos esta ecuación, igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Solamente deciros que este incremento de N, supongo que lo sabéis también todos, es la diferencia de moles gaseosos entre los productos y los reactivos. En los productos tenemos 2, en los reactivos tenemos 1, diferencia 1. Sustituyo y calculo. 11,806, perdón. El apartado B dice que calculemos la presión en el recipiente en el equilibrio si inicialmente solo se hubieran introducido 0,92 gramos de N2 o 4. La verdad es que no entiendo esta pregunta. ¿Por qué no la entiendo? Porque es repetir lo mismo. Solamente hay que poner un 0, pero el resto es exactamente igual. Así que vamos para allá.
Fijaros que aquí tenemos ahora 0,01, aquí 0, 0,01 menos x, aquí 2x, y estas dos cantidades las calculo. Caso C ya la conozco. Concentración de los reactivos al cuadrado por este 2. El de los productos, perdón. El de los reactivos, 0,01 menos x. Esto sale una ecuación de segundo grado, calculo x y me sale 0,009. Evidentemente estoy aproximando, creo que era 0,0091. Pero bueno, prácticamente es lo mismo. Si ya sé la x, puedo calcular aquí y aquí. El número de moles total será 0,001 más 0,018, que es 0,019. Y la presión total, número de moles total, RTV, 0,581 atmósferas. Y bueno, listo. Los problemas la verdad es que no me gustan nada. Bueno, cuarto y último problema. Recordad que de estos cuatro había que hacer dos. El ácido fórmico, HCO o H, es un ácido débil. Vale. Cuya constante de disolución, vale, esto de aquí. Se dispone en el laboratorio de una disolución acuosa de concentración desconocida, cuyo pH es 2,51. Hay que calcular la concentración de la disolución del ácido fórmico en moles por litro. Bueno, con este dato del pH vamos a calcular la concentración de iones hidróneo. pH 2,51, calculamos concentración de iones hidróneo igual a 0,0031. La constante de acidez, productos, reactivos, estas dos son iguales. La concentración y el equilibrio de ácido fórmico será la inicial menos la concentración de iones hidróneo, y fijaros que aquí conozco la de hidróneo y constante de acidez. Por lo tanto puedo saber la concentración inicial de ácido fórmico. Sustituyo, calculo y obtengo 0,0565 m. Bueno, dice que si se toman 10 mililitros de esta disolución y se añade agua hasta que la disolución resultante tiene un volumen de 100 mililitros, ¿cuál será el grado de disociación del ácido en la disolución resultante? Fijaros que si estamos diluyendo desde 10 mililitros hasta 100 mililitros, la concentración inicial será la décima parte, es decir, en vez de 0,0565 será 0,00565. Bien, y recordar que la constante de acidez, como antes, es concentración de productos, concentración de reactivos, pero la concentración de los productos es C por alfa, siendo C la concentración inicial del ácido y alfa el grado de disociación. Y la concentración del ácido será la concentración inicial por 1 menos alfa. Elimino C y C y me queda esto de aquí. C la constante, C la concentración y me falta alfa. Este alfa lo podemos despreciar con respecto a la unidad. Bueno, puedo hacer una ecuación de segundo grado, pero es que este alfa suele ser muy pequeño, o suele ser pequeño, y se puede despreciar normalmente. Fijaros que si lo despreciamos me sale 0,178. Si no lo despreciamos, 0,163. Bueno, en principio como queráis. Si lo despreciáis, debéis de decirlo, que alfa suele ser bastante pequeño con respecto a la unidad, porque esta constante es pequeña, y por lo tanto lo vais a despreciar. Como veis, esto sería 0,18 y esto sería 0,16, que no hay tanta diferencia. Que soy un poco más tiquismiqui y queréis calcularlo, pues ecuación de segundo grado y obtener el resultado. Si no lo despreciamos, 0,163. Desde luego es más correcto. Bueno, pasamos ya a las cuestiones, que como veis son de teoría y le voy a dedicar bastante menos tiempo. Si hay algo interesante, importante, pues lo vamos explicando. Considera los elementos A, B, C y D de estos números atómicos y responde a las siguientes cuestiones. Bueno, yo lo que hago siempre, primero, es determinar qué elementos son. 8 es oxígeno, 12 magnesio, 17 cloro y 18 argón. Escribe las configuraciones electrónicas de cada elemento en su estado fundamental, ¡boom!, las de arriba, así como la del ion estable que en su caso puedan formar. Evidentemente el oxígeno sería oxígeno 2 negativo, se convierte en configuración de gas noble. Magnesio sería magnesio 2 positivo, configuración de gas noble, la misma además, son isoelectrónicas estas dos especies químicas. El cloro capta un electrón y se transforma, adquiere configuración de gas noble también, y el argón evidentemente no forma iones estables.
B. Compara el radio de los iones formados por A y B, indicando cuál de ellos es mayor. Y hay que justificar la respuesta. A y B son isoelectrónicos, hemos dicho. Oxígeno 2 negativo, magnesio 2 positivo. ¿Por qué es más pequeño el magnesio 2 positivo? Porque tiene más protones en el núcleo, que tira con más fuerza de los electrones, disminuyendo el radio atómico. C. Aplicando la regla del octete, deduzca la fórmula molecular del compuesto formado por A y C, es decir, oxígeno y cloro, Cl2O. Por aquí lo tenéis desarrollado. Y D. Proponga un compuesto iónico formado por dos elementos propuestos deduciendo su fórmula molecular. Dos compuestos iónicos, pues el óxido de magnesio o el cloruro de magnesio. Aquí los tenéis y he explicado un poco más la del óxido de magnesio. Y pasamos a hacer el segundo ejercicio. Considera las especies químicas NCl3, NH4 positivo, CS2 y SCl2 y responde a las siguientes cuestiones. Represente la estructura del agua de cada sustancia. Bueno, aquí las tenéis, ¿no? Hoy no hemos bailado la sustancia. Otras veces no sé por qué los guiones estos van para arriba, para abajo, etc. Bueno, B. Deduzca razonadamente la geometría de cada una de estas especies químicas. Me baso en que estos pares de electrones, estos 4 pares de electrones, 4 y 4, se separan lo máximo posible. Y por lo tanto la geometría sería en principio en este caso tetraédrica. Pero fijaros que aquí no hay nada. Y por lo tanto de los 4 enlaces solamente hay que tener en cuenta 3. Y por lo tanto esta geometría sería triangular, piramidal triangular. Y sería polar. Este de aquí sería tetraédrica, sería apolar porque estos 4 enlaces, los momentos dipolares de estos 4 enlaces se anulan al ser una molécula simétrica. Esta es evidentemente apolar, es lineal, estos dos momentos dipolares se anulan, forman 180 grados, mientras que aquí sería polar, no se anulan los momentos dipolares. Y la geometría es angular. Bien, bueno, pues listo papeles. Vamos a la C3, creo que son 6. El amoníaco NH3 reacciona con aire para formar dióxido de nitrógeno a alta temperatura, de acuerdo a la siguiente reacción: amoníaco, oxígeno, NO2 y agua. Y me dicen que es exotérmica. Aquí lo importante es que es exotérmica, no el valor en sí, sino que es negativo. Discuta razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Bueno, aquí tenéis la explicación. Os lo comento breve. Un aumento de la temperatura favorecerá la forma de NO2. Aumento de temperatura para donde sea endotérmica, es decir, para la izquierda. Por lo tanto, falsa. B. La disminución del volumen, entre paréntesis, por lo tanto estén diciendo que aumentamos la presión, favorecerá que se forme mayor cantidad de productos. Si aumentamos la presión para donde haya menos gases, que es hacia la derecha, y por lo tanto se forma mayor cantidad de productos. Verdadera. Verdadera, exacto, me diría que me había equivocado. C. La adición de amoníaco, manteniendo constante, bla bla bla, favorecerá que se forme mayor cantidad de NO2. Si adicionamos amoníaco, se viene para la derecha y por lo tanto se forma mayor cantidad de NO2. Verdadera. Y la última, casi siempre la ponen, es muy fácil. El uso de un catalizador hará que se obtenga una mayor cantidad de productos. Falso. Los catalizadores hacen que se obtengan con mayor rapidez, con mayor velocidad, pero no que se obtenga mayor cantidad. Bueno, pues pasamos. A partir de los datos de potenciales de reducción estándar, indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Bueno, me da una serie de reacciones. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que los potenciales totales, cuando salen positivos, es que la reacción es espontánea. Y cuando salen negativos, que no es espontánea. ¿De acuerdo? Me parece que lo he dicho al revés. Tendremos en cuenta que un valor positivo indica que la reacción es no espontánea. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros que aquí tenemos el hidrógeno del ácido clorhídrico, capta 2 electrones, se transforma en hidrógeno, el níquel 2 positivo. Ponemos el potencial que es 0, el de oxidación que será el contrario de menos 0,26, es decir, 0,26, se obtiene un valor de 0,26. Valor positivo, reacción espontánea. Afirmación verdadera. Fijaros en esta reacción de aquí, esta es más interesante. La plata tiende a quedarse como plata positivo y el cobre a oxidarse. Por lo tanto, esta reacción va a ser espontánea. Fijaros que me sale un valor positivo y por lo tanto espontánea.
¿De acuerdo? La plata positiva tiende a transformarse en plata metálica, mientras que el cobre se oxida hasta cobre 2 positivo. El valor este es 0,80, este de aquí menos 0,34. Los de oxidación siempre le damos la vuelta. Fijaros que el cobre, la del cobre viene aquí como más 0,34 y ponemos menos 0,34. Sumamos ahora 0,46, valor positivo, reacción espontánea, ¿de acuerdo? Y es lo que hago en todas. Solamente este tiene un poco más de chicha esta pregunta. Nos dicen que si se pueden producir dos oxidaciones simultáneamente, evidentemente es falsa. Una siempre tiene que ser la oxidación y la otra tiene que ser la reducción. No se pueden producir dos oxidaciones. No se pueden desprender electrones y desprender electrones. Si alguien cede electrones, alguien tiene que coger electrones. Esta también es positiva, también es espontánea, ¿de acuerdo? Espontánea, espontánea, espontánea. ¿Por qué? Positiva, positiva y positiva. Bueno, pues listos papeles. Vamos a hacer el siguiente. La descomposición del pentóxido de dinitrógeno, blum, blum, blum. Sigue esta ecuación de velocidad, V igual a K por la concentración de N2O5. Responde a las siguientes cuestiones, teoría y pura y dura también. 1. Compare la velocidad de aparición del N2 con la del oxígeno. Evidentemente la del oxígeno es la cuarta parte que la del N2. Por cada 4 moléculas que aparecen de N2, aparece una de oxígeno. Indique el orden de reacción total y el orden de reacción respecto del N2O5. Pues aquí hay un 1, por lo tanto, orden de reacción con respecto al N2O5, 1, y la suma de los exponentes es 1, pues también 1, el orden de reacción total. Unidades de la velocidad y la constante de velocidad. La velocidad siempre es lo mismo, moles, litros menos 1, segundo menos 1, es decir, concentración partido tiempo. Las unidades de K, ¿de dónde las sacamos? Pues de aquí, despejamos K y serán las unidades de V dividido en las unidades de la concentración. Y me da segundo menos 1. A4. Discuta si la constante de la velocidad depende de la temperatura. Evidentemente sí. A mayor temperatura, mayor velocidad de las partículas, más choques y choques más violentos. Y por lo tanto aumenta la temperatura. Y por último nos dicen que nombremos estos compuestos. Bueno, pues el dicromato de potasio, el tricloruro de fósforo, el clorato de sodio, el hidróxido de cobalto 2 y el fosfato de hierro 3. Y creo que ya vamos a hacer el último, de orgánica. Complete las siguientes reacciones y nombre los reactivos y compuestos orgánicos que se obtienen. Bueno, esto es una combustión, ahí la tenéis. Esto es una sustitución, estamos cambiando el cloro negativo por OH negativo. Esta es una adición de hidrógeno. Y por último, es una oxidación. El permanganato es un oxidante muy fuerte y lo que hace es convertir los alcoholes primarios en el ácido correspondiente. Propan 1-ol, ácido propanoico. Y bueno, listo, ¿no? Sí, porque aquí ya tenemos el examen del año pasado. Este es el examen de septiembre y en breve voy a tratar de colgar el examen de junio, ¿de acuerdo? Hasta ahora no lo he tenido y por lo tanto he tardado un par de meses en hacerlo. Bueno, pues nada, suerte y hasta luego, Lucas.